Buenas, ¿cómo andan? Vamos a esperar que se sume la gente. Estoy terminando de acomodar mis machetes. Eh, ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Vamos esperando que se sumen un par más. Disculpen la tardanza. Estuve en otra clase y recién terminé de acomodar todo. Eh, Dale, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están en el parcial? ¿Cuáles son las preguntas que le han hecho? No sé si me pueden ir mandando. Yo lo que armé, para los que van entrando les comento. No sé si estuvieron en la otra clase de fundamentos. Yo soy estudiante avanzado de la Universidad Nacional de Villa María. O sea, yo no hice la cátedra acá en esta universidad, en la UNC, sino que yo hice la cátedra también con Marisú, que ahora se jubiló, pero es quien armó el programa, tengo entendido, con ustedes también. Fui ayudante de ella, entonces, pero hice la materia hace un par de años, entonces por ahí tengo algunos textos, pero no sé bien cómo es el contexto de lo que ustedes han visto. Si me pueden contar un poco por ahí, qué es lo que ha hecho más hincapié el profe, qué es lo que menos. Porque yo voy a hacer más o menos una introducción a las dos unidades, y luego voy a especificar en algunos temas, pero según mi criterio. Por ahí el criterio del profe de ustedes es diferente. Si me pueden tirar un centro, mejor. Porque estas son cosas por ahí que se pueden hablar en general sin necesidad de ser tan teóricos. Está bueno. A ver. La verdad hace varios años que no leía nada de esto y sale un poco de memoria, pero a ver, el texto de Oubiña sobre todo no recordaba que fuera tan largo. Por ejemplo, Oubiña yo no lo tuve en Fundamentos de Ciencia Política, lo tuve en Análisis de Políticas Públicas, si no me equivoco, en otra materia que era de cuarto, y Fundamentos lo tuve en primero. Entonces como que la visión que me dieron de ese texto fue totalmente diferente al que seguramente leen ustedes. A ver. Está piola la materia, Clara, genial. Cuando vos digas Clara, arranco con la clase. Para mí tenemos que esperar un ratito más, que se sume un poquito más de gente y ya podemos arrancar. Ustedes dirán, el público decide. A ver, estoy acomodando un poco porque tengo medio enquilombado mi machete. Tengo muchas copias, mucho copiar y pegar. Cierto, lo bueno de Ubiña, lo piola, a las 22. Yo tengo no sé qué hora es. Yo tengo las 22, si querés arrancamos. Decime, o en 3 minutos, en 5 minutos.
Porque en mi compu tengo 19 y en el celular tengo 22. A ver, lo bueno de este texto que tiene estado en América Latina. El estado en América Latina es diferente a los estados que nos hacen estudiar por ahí los autores europeos. Bueno, como todo en general, no es lo mismo lo que se estudia en Europa que lo que se aplica en un país como Argentina, pero siempre sirve estudiar lo que dicen los europeos, siempre sirve, no es que es algo que no sirve. 2 minutos, dale, les hago una consulta, no sé si puede contestarme alguno que esté haciendo la materia de Selaznick. Selaznick solamente se ve el texto que es el gobierno como conjunto de actores, como conjunto de funciones y como conjunto de instituciones. Tengo entendido, si es solamente eso, porque eso es lo que tengo. A ver. Sí, las representaciones. Bueno. Lo de presidencialismo, sí, presidencialismo y eso, por ahí no lo tengo muy del texto, pero lo podemos ir charlando. Porque recuerdo que había una parte que nombraba eso en el texto, es Manual de Ciencia Política de Julio Pinto. Y bueno, eso, y yo no lo vi acá en Córdoba, lo vi en Viedma, ese texto. Yo estudié en otro lado, en la Universidad Nacional del Comahue en Viedma, Río Negro, y ahí me dieron ese texto de Julio Pinto, que es de Selaznick, pero está en el manual de Julio Pinto, y me acuerdo un poco, o sea, solamente vi bien la parte de lo que es el gobierno, y luego voy a ver lo otro. Pero bueno, ahí ya, si Clara me da el ok. ¿Cómo andas, Nika? ¿Todo bien? Capítulo 5, el gobierno de Selaznick, claro. Porque yo lo que tengo acá son las 3 perspectivas de gobierno, como para terminar de armar todo. El gobierno como conjunto de actores, como conjunto de funciones y como conjunto de instituciones. Tiene que ver siempre también con las miradas del poder, o sea, con lo primero que hablemos que va a ser de Lux, bueno, todo el resto se puede bajar a las diferentes miradas. Así que eso, tranqui. Más o menos el enfoque es el mismo. Arranque nomás, bueno. El Estado liberal, el Estado de bienestar y el gobierno como conjunto de instituciones. Bueno, arranco entonces, ya que somos un par más, veo que se sumaron, se bajaron algunos. Pero bueno, arranco. Bueno, como les comentaba, yo primero me presento, mi nombre es Gastón. Dale, genial, que arranquemos con Lux. Sí, lo que pasa mucho, sobre todo cuando uno va a primero, es que es muy inentendible el texto. Y no sé qué versión les dieron a ustedes, pero el texto que nos dieron a nosotros me acuerdo que la letra era muy chiquita, era feo, estaba escrito en columna, estaba escrito de una forma poco entendible. Pero bueno, arranco presentándome, mi nombre es Gastón Sander, soy estudiante avanzado, estoy haciendo la tesis en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Villa María. Estoy acá por la decisión de Clara y de Jere que me invitaron a dar esta clase, particularmente con algunos, no sé si son ustedes mismos, pero el otro día tuvimos una clase de la unidad 1 y 2, entonces yo voy a ir hablando más o menos en esa clave. Bueno, y al igual que la otra vez en la unidad 1 y 2, que fueron los textos del conflicto, consenso, Chantal Mouffe, el libro de Marisú Boneto, que no recuerdo cómo es el título, pero que hablaba del Estado en general, de los enfoques, el enfoque normativo, etcétera. Bueno, todo eso, como pasó al igual que aquella vez, yo hoy no le voy a dar todos los textos. Yo tengo 4 textos que son obligatorios, que me pasó Clara, que son el texto de Foucault, el texto de Lux, el texto de Selaznick y el texto de Oubiña. Yo lo que voy a hacer es eliminar el texto de Foucault, porque yo no lo vi en Fundamentos, lo vi.
lo vi en Sociología Política, una materia de segundo año, que es la continuación de esto, pero no llegué a verlo bien y no tenía el resumen, entonces por eso no pude, pero de todos modos puedo llegar a darles una aproximación después que hablemos de esto. ¿A qué me refiero? Cuando entendamos Lux, ahí, más que nada en la parte del enfoque tridimensional, ahí se va a poder comprender bien a Foucault, que más o menos va por esa línea. Hola Leo, no, unidad 1 y 2 lamentablemente no están en YouTube porque la otra vez que tuvimos 2 vivos muy largos y la verdad que bastante buenos y productivos, cometí un error y nada, no se grabó básicamente. Yo puse descargar y no se descargó, así que ahora lo que voy a hacer cuando termine este vivo de 1 hora, porque seguramente me paso de 1 hora, voy a poner subir directamente, así que tranqui. Esto va a estar pero lo otro no. Pero bueno, sin más augurios, sin más cuestiones, voy arrancando un poco. Bueno, como les comentaba, esto lo vamos a ver más que nada a nivel introductorio y por ahí para discutir y hablar cuestiones específicas sobre el poder y sobre la ciencia que estudia el poder, que es la ciencia política, no solo el gobierno, sino el poder en general. Por ahí lo bueno de estas unidades, por ejemplo, ahora estamos en unidad 3, lo bueno de este tipo de unidades cuando uno está empezando la carrera de ciencia política es que recién al principio uno no entiende mucho, no entiende por dónde va, por dónde no, por ahí muchas cosas que las tiene preseteadas o que tiene preconceptos en su mente, en su intelecto, y está bueno por ahí dejar en claro varias cosas, y estos ya son temas específicos de la ciencia política. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de poder, de Estado y de gobierno. Ya vamos a poder hacer una clara diferenciación entre 3 cuestiones que ante el sentido común lamentablemente están muy confundidas. Por ejemplo, la primera cuestión, ¿qué es el poder? ¿Qué es tener el poder? Que el poder está en algún lado, está en todos lados, está en ningún lado, se puede ver, no se puede ver. Bueno, todas esas preguntas se pueden responder de la ciencia política y por ahí tiene que ver con lo que hablábamos la clase pasada para aquellos que estuvieron presentes con el tema de las anteojeras. Recuerdan que yo les hablaba de que los enfoques son las anteojeras, o sea, los lentes que me voy a poner para comprender la realidad, si lo voy a ver de esta visión, desde esto, desde aquella, y que al mismo tiempo nosotros podemos, cuando luego estudiamos un poco más y logramos comprender un poco más las cosas, logramos también poder ir cambiando la forma de ver las cosas y al mismo tiempo, ya como un nivel un poco más no sé si la palabra es superior, sino más complementario de todos estos saberes, es poder hablar en diferentes idiomas y pasar desapercibidos, como quien dice, porque está bueno ver esto, sobre todo el tema del texto del poder. Pero bueno, ahora voy a hablar específicamente del texto y voy apoyándome en mi machete que lo tengo acá en la compu. Pero bueno, Lux básicamente lo que viene a proponer, como dice el nombre del texto, es un enfoque radical, un enfoque mucho más allá de los enfoques que ya eran en ese momento mainstream o hegemónicos en la ciencia política en general. Básicamente hay los dos enfoques del poder, los dos principales enfoques, el unidimensional y el bidimensional, son la forma en la cual se ha difundido más que nada la concepción sobre el poder en general, sobre todo el enfoque unidimensional. Pero bueno, para hablar de esto, para ir la palabra unidimensional es media complicada, o vos decís, ¿qué significa unidimensional? Pero básicamente es que uno ve el poder en una dimensión. Por ahí, en este sentido me gusta, no sé cómo se los dan, no sé si está bueno para citarlo en el parcial, pero es la manera que yo lo entendí, entonces yo se los cuento, o es el paralelismo que sirve. Me imagino que todos y todas ustedes han visto en algún momento, o en el secundario o en la facu, sí o sí, ya vieron el capítulo 7 de Platón, que habla el mito de la caverna, básicamente. No sé si me pueden tirar un ok, ¿saben lo que es el mito de la caverna? A ver si ahí tengo respuesta del público. ¿Saben más o menos a grandes rasgos lo que es el mito de la caverna? ¿O vieron Matrix? Si no, es otra de las formas. Acá me dicen que sí, bueno.
Lo digo rápido porque ya lo han visto. El mito de la caverna, básicamente en el problema antes que el filósofo Rey se libere y salga de la caverna y vea de que lo que le estaban mostrando y lo que él veía eran imágenes que estaban proyectadas. Bueno, básicamente el enfoque unidimensional de la alegoría de la caverna se puede hacer, repito, no lo pongan en el parcial por las dudas, pero piensen de esta forma, como yo veo solamente lo que me muestran, o sea, veo una dimensión de las cosas, veo lo que me muestran, básicamente. Entonces, el primer enfoque del poder, el más hegemónico, el que está más implantado en el sentido común, es el enfoque unidimensional que dice, o por ejemplo, la gente que cree que el gobierno tiene poder, básicamente, tiene el poder. Bueno, los gobiernos tienen poder, obviamente, pero tienen una pequeña porción del poder real de un sistema como el que nos manejamos hoy en día. Por ejemplo, para darles un pequeño ejemplo, o que piensan que un gobierno puede hacer lo que quiere, sin tener en cuenta todos los otros poderes que hay detrás, sea por un lado o para el otro, sea si es un gobierno de derecha, que existe el poder popular, el poder de los sindicatos, o sea un gobierno más de carácter progresista, que están los poderes fácticos, están los poderes que quieren conservar su riqueza, etcétera, etcétera. O sea, el primer enfoque, lo que va, a lo que apunta básicamente, es a eso. Y por ahí otra de las características de este enfoque, el carácter que tiene, es pluralista. ¿A qué me refiero? Está basado en la teoría de alguien que se llamaba, no sé si sigue vivo o no, creo que no, Robert Dahl. Robert Dahl, que es uno de los principales exponentes de la teoría pluralista del liberalismo, básicamente lo que define es que el poder es que A tenga poder sobre B. ¿A qué me refiero? Si yo soy A y logro que B haga algo, bueno, A tiene poder. O sea, como lo ven, es una visión muy simplista, pero bueno, hay mucha gente que cree que porque A hace que B haga algo, A tiene poder sobre B, lo cual no sucede así. Pero bueno, esta es la tesis que tienen desde esta visión, desde este enfoque. Acordémonos que solamente estamos viendo una parte de la realidad. Entonces, esa es la primera condición. La segunda condición, que es por ahí la más importante, que tiene que ver con esto que les comento del mito de la caverna, como para poder relacionarlo, es que el poder es observable. Eso es lo más importante, anoten. En el unidimensional y en el bidimensional es igual. El poder es observable. O sea, la manera en la cual los actores que están en una arena, donde fuere, se comportan a la hora de tomar decisiones, bueno, eso es lo que se puede observar. Por ejemplo, no, A votó a favor, B se abstuvo, C se negó, o sea, sea quien sea, una de las primeras, o sea, una de las máximas es que se pueda ver. Igual, en este sentido, toda esta teoría de Robert Dahl, que es la democracia pluralista, toda su base está en eso. Pero bueno, no me quiero adelantar porque eso para ir para otra materia por ahí. Pero bueno, hablando específicamente de poder, del poder en Dahl, es así. Y bueno, y después este hincapié que les comentaba, esta máxima que tienen ellos, los que tienen el enfoque unidimensional, que son sobre todo los pluralistas, este enfoque que hace que lo lleve a ver solamente lo que es observable a la hora de la toma de decisiones, lo que hace es identificar en la instancia de toma de decisión quién es el que tiene más poder. Por ejemplo, bueno, estamos en el Congreso, yo puedo ver que tal bloque ganó sobre tal otro, bueno, entonces lo que yo observo es que el bloque de Cambiemos, bloque de Frente de Todos, ganó la elección, entonces yo digo, bueno, entonces si A dice algo y B lo cumple, bueno, el poder lo tiene tal persona. O sea, esa vendría a ser la forma en la cual se comprueba o se observa que alguien tiene el poder en un enfoque como este. Y esto, atención, si bien nosotros lo vamos a estudiar, lo vamos a aprender y lo vamos a explicar en un parcial, seguramente tengamos mucho cuidado a la hora de nosotros tomar ese enfoque a la hora de leer la política a nivel general. O sea, no solo a nivel académico, sino también a nivel político, de lo que uno puede llegar a interpretar, porque por ahí lo que podemos llegar a cometer es un gran error de
tomar, o sea, no solo tomar malas decisiones, sino hacer un análisis erróneo de la realidad pensando en solo lo que se ve. Eso es importantísimo, pero creo que todos estamos más o menos al tanto de eso. Pero bueno. Y otra de las cosas importantes del enfoque unidimensional para que tomen nota es que las preferencias o los intereses de los actores están determinados. ¿A qué me refiero? O sea, es como un modelo muy ideal también, porque estamos viendo que se piensa que A tiene poder sobre B y hago que B haga una cosa o no la haga gracias a mi influencia. Si bien eso es demasiado básico, lo otro que también es básico y por eso es muy criticado este enfoque es que se piensa que los grupos estos, llámese A, B o C, ya tienen sus preferencias determinadas, o sea que van a ir y van a hacer lo que se supone que van a hacer. No sé si se entiende, estoy diciendo muy abstracto, por ahí no quiero hacer como un enrosque de palabras, pero este texto en particular es muy complicado en ese sentido, que es como muchas palabras que se repiten, que son parecidas y por ahí no está muy ejemplificado, entonces por ahí se confunde un poco. A mí me pasó con día a primero, que me lo explicaron 10 veces y no lo entendía hasta que me lo explicaron con ejemplos y ahí lo puedo entender un poco más. Pero bueno, por ejemplo en el caso de la caverna, que lo tengo anotado. Pero bueno, si se entendió cómo es el enfoque, claro, exactamente, es conductista, ahí está, no quería usar esa palabra, pero exactamente viene de ahí, viene del conductismo. Estas teorías vienen de eso, y se crearon todas en esa época. Lo de Robert Dahl, que es la democracia, no me acuerdo el nombre del texto de Dahl, pero todos esos textos se crearon más o menos en los años 50 en Estados Unidos, entonces más o menos sigue esta misma línea, que es ¿cómo es? El individualismo metodológico, y se estudia de esa forma, se usa el método de las ciencias sociales en la política, etcétera. Pero bueno, ya lo hablamos la otra vez, entonces no quiero por ahí irme porque si no me voy de tiempo. Pero bueno, pasando al enfoque bidimensional, por ahí, como les dije recién, el enfoque unidimensional tiene más que ver por ahí con la tradición pluralista o liberal, y el enfoque bidimensional no siempre, pero generalmente tiene que ver por ahí con las tradiciones más marxistas. O sea, no siempre es así, no lo pongan a eso en el parcial porque los van a bochar, pero yo les cuento así aparte, lo que podría ser. Generalmente el enfoque de dos dimensiones es más marxista. O es utilizado más de las corrientes teóricas del marxismo. Pero bueno, yendo a lo específico, a la teoría en sí, para no confundir a nadie, Bach, Rach y Baratz, no sé bien si estoy si estoy diciendo bien sus apellidos, Bach, Rach y Baratz, o sea, los del enfoque bidimensional. De última, si no saben bien el nombre por mi mala forma de leerlo, buscan en el texto. Pero básicamente estos dos autores que comienzan con B larga son los que crearon fundamentalmente, o la idea fundamental de este enfoque. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Dicen que la movilización de inclinaciones, o sea, ya no hablan tanto de poder tan directo, de influencia, sino que el concepto de poder lo hablan como movilización de inclinaciones, o sea, como inclino a que la gente o los grupos tomen cierta decisión. Bueno, la movilización de inclinaciones son el conjunto de valores, creencias rituales y procedimientos institucionales, o sea, la regla del juego de un sistema democrático o no, depende de cuál sistema estemos viendo. Y bueno, y estas reglas lo que tienen es que actúan en beneficio de un grupo a expensas de otro. O sea, lo que ellos también ven es que el poder no solo que es relacional, o sea, relacional en el sentido que está relacionado el uno con el otro, sino que también es un juego en el cual si uno gana, el otro pierde. O sea, si A le quita algo a B, todo lo que hay por quitarse está ahí. O sea, no es que hay algo por fuera de eso. No sé si se entiende lo que digo. O sea que de nuevo la arena, el conflicto, todas las cuestiones, todo el poder vuelve a ser observable. No es que van a intentar ver algo por fuera del observable. Pero bueno, no me quiero adelantar porque cuando lleguemos a las críticas del enfoque bidimensional, es que ahí recién vamos a poder entender el enfoque tridimensional y a Foucault, como por ahí es y por dónde viene el hincapié fuerte hacia criticar estos dos tipos de enfoques. Pero bueno, a ver, para adelantarme un poco en lo que dice el texto, los autores dicen un par de cuestiones fundamentales. Dicen
que el poder tiene dos caras. O sea, la otra vez, en el enfoque unidimensional, el enfoque venía de un lado, es una cara. Ahora dice que tiene dos caras. Y es así, se los leo textual lo que tengo anotado. Por un lado, se refieren a las formas de control de A sobre B, como dijimos recién, o sea, esa cara de la moneda sigue estando. O sea, la obediencia de B sobre A. O sea, lo que ya empiezan a ver no es solo el poder de A sobre B, sino la obediencia de B sobre A. Y por otro lado, lo más importante de esto, lo que ellos ven es la consecución de la obediencia, o sea, cómo el otro, cómo la parte oprimida en esta relación desigual y asimétrica de poder, obedece a, básicamente. O sea, cómo el sector oprimido responde ante las demandas de quien tiene el poder sobre ellos, básicamente. Entonces, como les decía recién, las formas de obediencia son la sanción de amenazas. Perdón, me estoy equivocando. Me estoy mezclando los términos. Perdón, déjenme que me acomode de nuevo porque se me fue. Bueno, como les decía recién, las dos caras que hay son estas dos. Díganme si quedó claro para no confundirlos. Por un lado está la de A sobre B, que es igual a la de recién, y la otra es ver de qué manera se obedece a la coerción, al poder o a lo que influye A sobre B para querer que B haga lo que dice A. Si quieren, si es muy complicado lo de A y B, si quieren le ponemos un nombre o le ponemos un partido y seguimos todo el ejemplo con eso. Díganme ustedes si está mal. Por ahí es muy complicado desde el texto porque A, B y C a mí siempre se me complica. Pero bueno, por ahí es entenderlo con ejemplos. Me dicen que sí, bueno, genial entonces. Bueno, por otro lado, como les comentaba, las dos caras, están las dos caras, y luego con respecto a la obediencia, lo que hacen es dividirlo al mismo tiempo también en dos caras, que es el poder y la coerción. O sea, ya lo que dividen es la forma en que uno influye bajando el precio un poco, o sea, deja de ser solamente poder para empezar a convertirse en coerción. Y al mismo tiempo, para referirse al poder, lo que hacen es hacer una tipología y subdividir el poder en la forma en la cual se expresa para poder hacer un análisis mucho más detallado. Por ejemplo, el poder abarca coerción, influencia, autoridad, fuerza y manipulación. ¿A qué me refiero? No es que el poder es solamente una cosa que yo digo aprieto un botón y algo sucede, sino que en el medio hay 10.000 métodos y tácticas que se pueden usar para ejercer ese poder de A sobre B, en este caso que estamos hablando. Pero bueno, como les comentaba, así que no sé si ustedes lo tienen ahí, si lo quieren anotar como ustedes prefieran. La tipología del poder abarca la coerción, la influencia, la autoridad, la fuerza y la manipulación. Ahora voy a decir qué es cada una de ellas. Por ejemplo, la coerción, por ahí es el tipo más clásico o que más conocemos con respecto a la forma de ejercer el poder. Hay que tener en cuenta la forma en que se usa, porque bueno, ya vamos a hablar ahora de lo que habla Gramsci sobre eso. Página 11. Yo no lo tengo por páginas, no tengo el texto original, por eso. Yo estoy leyendo cosas viejas que escribí hace mucho, por eso es que por ahí no estoy siguiendo fielmente el hilo del texto, porque es un resumen que hice para rendir, por eso. Igual tiene todos los temas, quédense tranquilos, de esos periodos que les pido a ustedes. Bueno, la coerción, por ahí que es lo más clásico, lo que más conocemos, es cuando se logra la obediencia mediante la amenaza de privaciones. O sea, el Estado viene y te coerciona, mira, no mates a una persona porque te voy a meter preso. Bueno, esa amenaza de privarte de tu libertad, esa es la coerción. Y básicamente ya lo vamos a hablar en un ratito cuando pasemos a la parte de Estado y expliquemos Weber y todo eso, pero por ahí es como la función más conocida del Estado, que está la policía, que vos sabés que tenés que obedecerla porque si no la obedeces te privan de tu libertad, por ejemplo. Es una forma de ejercer el poder, hay muchas formas más. Dale, después les paso el resumen, está todo bien. Después tenemos influencia, que es cuando sin recurrir a amenazas, A hace que B cambie el curso de su acción. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la palabra lo dice, creo que lo entendemos todo. Cuando alguien influye sobre el otro sin necesidad de decirle, che, te voy a meter preso, bueno, ahí también está ejerciendo su poder a través de la influencia.
Otra forma es la autoridad, que es cuando B reconoce que lo que dice A, que la orden de A es razonable, entonces la considera legítima y acata básicamente. Que esto se da cuando hay una autoridad de B sobre A. Ya vamos a hablar bien cuando hablemos de Weber. Bueno, supongo que lo vieron ustedes, creo que lo ven en el cursillo cuando les explican los estilos de dominación de Weber. Bueno, ahí se ve un poco más en detalle eso, pero bueno, no me quiero adelantar. Aparte, no mezclemos Weber con Lux por las dudas que la profe les pregunte exacto y después yo los hago que pongan algo que está mal, no quiero tener la culpa. Y bueno, otro tema, otro de la tipología del poder es la fuerza, que se da cuando A alcanza su objetivo ante la no obediencia de B, despojándole de la obediencia y de la no obediencia. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo el poder de quitarle algo a alguien por la fuerza, sin que el otro haga nada, bueno, ahí también estoy ejerciendo mi poder, básicamente. Y ahí es como el estado más extremo y más despótico para ir el poder, porque no te conviene comerte ese costo a nivel legitimidad, básicamente, pero puede ser que voy y quito algo por la fuerza, bueno, estoy demostrando el poder sin necesidad de ver de qué forma me obedece o no ve. Y la otra es la manipulación, que es diferente a las anteriores, porque la obediencia es posible, pero por ahí la B no sabe que está siendo manipulado, básicamente. Entonces, más que nada, en el caso de la influencia y en el caso de la manipulación, luego van a ser las principales críticas que le van a hacer a este enfoque del lado tridimensional. ¿Por qué? Porque la manipulación y la influencia existen, nosotros lo sabemos, no solo a nivel político, sino a nivel social y en un montón de cuestiones, y no solo de una autoridad política, sino cuando prende la tele, cuando entra a Twitter, en un montón de cuestiones. Y la primera crítica que le van a hacer a los unidimensionales y a los bidimensionales, que hay un montón de cosas que vamos a estar dejando por fuera, que si no las observo las voy a dejar afuera, y que van a hacer que mi análisis sobre el poder sea un análisis burdo, porque me estoy pasando un montón de cosas y me están pasando elefantes por detrás, como quien dice. Pero bueno, las críticas de Barach y Baratz al enfoque unidimensional, o sea, el primer enfoque que vimos, las críticas del bi al uni serían que el primer enfoque no toma en cuenta de que el poder puede ser ejercido limitando el alcance de la adopción de decisiones y de problemas inocuos. O sea, esto es importante, por ejemplo, el que tiene el poder o que tiene la hegemonía, por ejemplo, en un congreso, puede definir qué se habla y qué no. O sea que no es solamente que el poder se ve, por ejemplo, en un congreso cuando se votan leyes, porque puede ser que el conflicto ni siquiera llegó al congreso. Puede ser que no se visibilizó ese problema y ese problema está presente en la sociedad aunque no se observa. Entonces es importante tener en cuenta eso. O sea, puede ser que sea un proyecto de ley, no sé, a ver si me ocurre un ejemplo actual. Creo que la ley de alquileres, por ejemplo, la que no se votó hoy porque la oposición no dio quórum, para darles un ejemplo, esa ley estuvo cajoneada, o sea, estuvo en comisiones en el Congreso durante varios años hasta que se tomó la decisión política por parte del Frente de Todos de llevarla a cabo. O sea, son leyes que ya venían hace tiempo siendo ingresadas, pero que nadie la había logrado tratar. Yo creo que todos los que alquilamos sabemos que es un problema que está muy visible, pero lo que me refiero es que no hace falta que esté siendo observado en un lugar de poder para que ese poder, para que esa correlación de fuerza exista en la sociedad. Eso es muy importante. Otra cuestión que es importante también, que se la critican a los unidimensionales, es que las no decisiones también son decisiones. Por ejemplo, si yo veo en una votación, para darles un ejemplo, Cambiemos sancionó una ley, pero no se presentó la oposición, 130 votos a 0. Si uno ve solamente la decisión, vos decís, mirá, son unos capos, ganaron 130 a 0. Pero no estás viendo que hubo, 90 diputados, o 120, o 129, que no fueron para no dar legitimidad a esa votación. Entonces acá viene la otra cara de la moneda, como estamos viendo de esta forma, que es que las no decisiones también son decisiones. Eso es importante. Cuando alguien vacía un espacio, ahí está viendo una no decisión. Y por ahí el poder no se expresa
en tomar una decisión, sino en hacer que el otro no haga algo, o en deslegitimar, en esmerilar al otro, básicamente. Como que no solamente el poder está en ganar, sino que también está en hacer perder, básicamente. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque de nuevo puede hacer llegar un mal análisis. A ver, ¿qué otra de las cuestiones, otra de las críticas? No sé si se entiende todo, me van preguntando. Bueno, eso. Una no decisión, hablando de las no decisiones, es una decisión que conduce a que la supresión latente, o sea, o el problema... No, perdón, me equivoqué. Una no decisión es una decisión que conduce a la supresión de un reto latente o manifiesto a los valores de quien adopta la decisión. Por ahí lo dije muy leído, pero básicamente lo que significa esto es que la no decisión puede hacerte descomprimir un conflicto, básicamente. Claramente, si hay un conflicto que está visibilizado en la sociedad, hay poder de por medio. Ya vamos a llegar al tercer enfoque para poder hablar bien de esto. Pero una no decisión puede hacer descomprimir ese conflicto no visibilizándolo. No sé si se entiende, que por ahí toda la cuestión de la no visibilización de los problemas se ve más que nada con toda la nueva ola la nueva ola del género y la diversidad, los feminismos. Por ahí se ve en ese caso. O sea, no es que el problema no está, el problema sigue estando y el poder también sigue estando. Lo que no se hace es no visibilizarlo, y si no se visibiliza, nadie vota en contra, y si nadie vota en contra, nadie se come el costo de que eso siga estando como está. No sé si se entiende de esa forma por ahí. Y después, bueno, y otra diferencia, por ahí, otra diferencia fundamental entre los unidimensionales y los bidimensionales es que los unidimensionales, el liberalismo pluralista más clásico, lo que ellos plantean como un problema político es que un problema recién es político cuando logra visibilizarse, por ejemplo, en el Congreso. Nosotros sabemos, creo que, bueno, lo que dije el otro día en el otro vivo, estamos en el Instagram de la Cámpora, así que probablemente tengamos una visión diferente de la realidad, pero sabemos que los problemas políticos pueden subsistir y lamentablemente subsisten por fuera de las instituciones. Por lo tanto, lo que generalmente se busca es darle un cauce institucional a los problemas, pero no significa que ese foco de poder con ese conflicto buscándose resolver no esté latente de todas formas. Lo que dicen Bachrach y Baratz, perdón, que no me sale bien, lo que dicen es que es de crucial importancia poder identificar los problemas potenciales a los que la opción de no decisiones impiden actualizarse. ¿A qué me refiero? O sea, volviendo a este enfoque ya en el bidimensional, lo que hacen ellos es alentar a identificar los problemas que potencialmente puedan ser invisibilizados. Está claro que hay conflictos que son menos importantes que otros, pero bueno, básicamente ellos van un poco más allá. O sea, no se quedan solo en lo que se ve con respecto al poder, sino que buscan la otra cara. Pero acá ya estoy a punto de pasar al tercer enfoque, que es el tridimensional, que se los dije recién. Sin embargo, estos dos enfoques comparten un punto en común, que es que el hincapié en el conflicto es en el conflicto observable. O sea, de nuevo acá siguen hablando de lo que entró, por ejemplo, en el Congreso, o lo que no entró, o lo que se quedó en comisiones, lo que se cajoneó. O sea, son todas cosas que pueden ser observables, pero hay un montón de cosas que se escapan de eso. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Déjenme que entre a la página. Ya vamos a hablar de eso, y también vamos a poder introducir un poquito a Foucault. No sé, yo la verdad no preparé Foucault como les comenté porque no tenía el texto, pero bueno, creo que son pocas páginas, así que no es tan difícil, y ya con esto vamos a poder entenderlo por ahí. También hay que tener en cuenta cuando uno lee algo que depende de qué idioma fue traducido, es lo difícil que es leerlo. No sé si intentaron leer algo traducido del alemán. Por ejemplo, los textos de Heidegger, todos esos textos son muy difíciles porque ellos no usan tantas comas como usamos nosotros, porque es otra forma de escribir, entonces por ahí se complica por eso. Foucault es francés, si no me equivoco, así que no debería haber tantos conflictos. A ver, y no será posible terminar ese consenso genuino.
Y bueno, en este sentido que les decía que el problema que hay es que los conflictos que se abordan solo son los observables, es que afirmando que no hay un conflicto, habrá que presumir que existe un consenso en el cual es imposible la adopción de decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Es que si nosotros nos dejamos guiar por este enfoque del poder, lo que vamos a estar haciendo, aunque seamos buena onda o mala onda, es hacer un consenso implícito de que estos problemas no son importantes y por lo tanto los vamos a invisibilizar. Vuelvo al ejemplo del enfoque del feminismo en la toma de decisiones. Por ahí no era un conflicto que estaba en el mundo mainstream, que no estaba en el Congreso, pero por ejemplo el conflicto de la representación de las listas no estaba como un conflicto latente. ¿Pero por qué? Porque había un pacto implícito que lograba que eso no se lleve a cabo. Entonces, en el sentido unidimensional del poder no se vio, en el sentido bidimensional del poder tampoco se vio, pero, acá ya entrando a la parte de Foucault, a la parte de una visión más amplia de la realidad, es que entra el enfoque tridimensional. Lo que sí les advierto, el enfoque tridimensional en el texto de Lux son más críticas que otra cosa. Por lo tanto, seguramente en el texto de Foucault está un poco más construido la idea de cómo ver el poder de esta forma. Lo que dice Foucault, me voy a adelantar un poco, en realidad adelantarme no, porque no tengo nada armado y los voy a chamullar un poco, así que alerta con respecto a Foucault. Lo que dice Foucault básicamente es que el poder está en todos lados, que el poder es relacional, que el poder no está en un lugar, por lo tanto no puede ser observable, que es como las críticas que vamos a hacer desde este sentido. O sea, lo que propone Foucault es que el poder no es observable, y toda la tradición de la tridimensionalidad del enfoque sobre el poder va a plantear esto mismo. O sea, Lux plantea lo mismo, que básicamente el poder no está donde yo lo puedo ver, por lo tanto me está pasando, advierto, no lo digan de esta forma en el parcial, nos va a pasar sino como en el mito de la caverna, que estamos viendo e intentando buscar el problema solo donde nos lo están mostrando, no estamos viendo más allá de lo que nos dejan ver. Entonces ahí es donde se pone más interesante la cuestión y este texto empieza a cobrar un tinte un poco más lindo, porque la primera parte es bastante aburrida, la verdad. No lo leí de nuevo ahora, por eso estoy medio trabado, pero según los resúmenes me recuerdo más o menos, porque está armado de una forma rara. Y ya se los voy a pasar, después se los paso a Clara y a Genia, no es un problema. El tercer enfoque surge, como les advertí recién, como una crítica a los dos anteriores. Si bien dice que el enfoque bidimensional es algo de avance, o sea, le concede algo, lo considera inadecuado por 3 razones. Y ahí se queda todo, o sea, como que está bueno que después lo puedan charlar a esto entre ustedes o con su grupo de estudio, porque esto es algo más para rosquearlo que para entenderlo así, bueno, no, Lux dice que lo unidimensional es de tal forma, no, es como que está bueno para verlo, para hacer algo un poco más elaborado, o no sé cómo se los toman ustedes, si los mandan a escribir algo o si los mandan a interpretar un texto. Por ahí depende la forma que le tomen el parcial, es como sigue. A ver, Carla, a mí no se me cortó nada, Carla, no sé si me pueden decir los demás, porque si no vuelvo a donde estaba. Sigo explicando cómo estaba, vuelvo atrás. Se les cortó solamente a Carla, se le cortó a todo el mundo. Yo no sé, yo estoy funcionando bien hasta ahora. Así llegamos, porque ya me quedan 10 minutos, que era antes que se me corte el vivo. Así termino esto y ya paso a la unidad 4 con el otro vivo. Creo que llego bien con el tiempo. A mí me anda bien. Bueno, entonces sigo. Bueno, después Carla de última se supone que va a subirse esto a YouTube. Esperemos que sí. Bueno, como les comentaba recién, el problema, o sea, por ahí está más construido en Foucault. Les dije más o menos a grandes rasgos y chamullándolos un poco lo que dice Foucault respecto del poder, pero bueno, como no vamos a profundizar en ese texto porque no lo pude ver, si lo puedes repetir sería un golazo. ¿Desde qué parte, Manu? Decime así, porque no sé, estoy hablando hace bastante. Lo de o sea, ¿querés que repita las críticas de los bidimensionales hacia los unidimensionales?
o cuando hago el paso de los B a los tri, básicamente. Eso es lo último que hice. Ahí apenas me contesten sigo para el resto. Bueno, sigo para no colgar la charla. Pero bueno, básicamente, como les comentaba recién, vimos el enfoque unidimensional del poder, el enfoque bidimensional, y vimos las cosas que estaban mal del unidimensional, el paso. Bueno, entonces acá es donde es la parte que por ahí se pone un poco más complejo, y por eso, Manu, no me entendiste, porque es bastante abstracto todo. Pero básicamente, lean lo de Foucault, no se cuelguen en no leerlo porque está bastante explicado ahí y son pocas páginas, no es tan largo como el otro. Básicamente en esa charla de Foucault hay varias charlas, no quiero chamullarlo que lo dijo en ese momento, pero a niveles macro lo que Foucault considera respecto al poder es que no está en un lugar, o sea que no es observable, por lo tanto no es observable como nos decían estos dos enfoques. O sea, hay otra forma de ver el poder, según Foucault, y como les comentaba, el poder es relacional y está en todos lados. O sea, no dice que el poder está en el gobierno, el poder está en la empresa, el poder está en el Estado. No lo habla así, sino que lo que Foucault dice, que creo que lo desarrolla más en otro texto que no es el que le dieron a ustedes, que habla sobre los cuerpos. Él dice que el poder está en todos lados, básicamente, que es una construcción social y que está difuso por todos lados, por lo tanto es tan complicado poder erradicar ese poder que nos iba a decir una palabra que está mal, no sé si está mal, iba a decir que nos corrompe, pero es una visión muy liberal del asunto y no está bueno. El poder nos transita, esa es la mejor definición por ahí, cómo el poder transita por todos lados sin estar en un lado en particular, es constitutivo de los sujetos. Bueno, está bien, ustedes sí leyeron Foucault, yo no, pero bueno, como no quiero hablar mucho de Foucault porque la verdad que no me acuerdo tanto, vamos a hablar del texto este. Bueno, pero ustedes cuando les cuento del tridimensional piensen en Foucault, que Foucault es de esta escuela, básicamente. Lo que hace el tercer enfoque es solamente una crítica. O sea, no solamente porque luego hay autores que lo profundizan, pero básicamente es una crítica. En primer lugar, de estas tres razones por lo cual consideran inadecuado el modelo bidimensional, es en primer lugar porque sigue estando muy apegado al estudio del comportamiento efectivo, de las decisiones concretas. O sea, lo que se considera paradigmático son las situaciones en conflicto. ¿A qué me refiero? Como que solamente le está dando valor a lo que está siendo conflictivo en ese momento. No sé si se entiende. Sí, va a quedar guardado fuera en el view. No sé si se entiende lo que dije. Como que solamente está pegado al estudio, al comportamiento efectivo y a las decisiones concretas. Solamente, o sea, no solo a lo que podemos ver, sino a cómo se comportó ese actor en ese momento. O sea, sin ver de dónde viene, cómo vive, cómo es su clase social, ponerle, o sea, un montón de cuestiones que un actor que tomó una decisión concreta tuvo, como que solamente lo reducen a ese momento. Que eso también está mal porque es ahistórico y apolítico, según los tridimensionales. Otra de las cuestiones es que las decisiones son elecciones hechas de manera consciente, racional e intencional por los individuos, mientras que las inclinaciones del sistema pueden ser movilizadas, recreadas, reforzadas, de modo que no son resultado de elecciones individuales. ¿A qué me refiero con esto? Como que están dando demasiada preeminencia, demasiado poder a lo que se llama el agente. Por ahí, bueno, no sé si lo han visto de esta forma en la facu, pero les comento, por ahí no lo vieron todavía. En general, en la ciencia política lo que uno ve a lo largo de toda la carrera es la relación de los agentes y las estructuras. Los agentes son los individuos, ponele, y las estructuras son, por ejemplo, las instituciones. Lo que siempre sucede es que hay un montón de teorías que hablan sobre, por ejemplo, cómo los individuos influyen en las instituciones, cómo las instituciones influyen en los individuos, y así es todo el tiempo, depende de qué visión política tenga uno o el otro. Lo que te vienen a decir los tridimensionales es que ambos están errados y
fundamentalmente con lo que es referido a los resultados de las elecciones individuales. ¿A qué me refiero? Es que no hay forma de justificar, no sé si esa es la palabra, no hay forma de justificar válidamente que una elección de un diputado sea solamente una elección individual. ¿Por qué no? Porque él está atravesado por muchas relaciones de poder. Y acá es donde vamos entrando un poco más en el tema. A nosotros nos atraviesa el poder. Como decía la compañera hace un rato, no recuerdo la frase, que el poder fluye, creo que era. El poder fluye entre nosotros. Pero no es solamente el poder de nuestro partido que nos manda a votar una cosa o algo así, sino que es además todas las relaciones de poder que nos han conformado a nosotros como seres humanos, como individuos. Entonces toda una cuestión mucho más abstracta y mucho más profunda para analizar en la forma que se toman las decisiones. La mayor diferencia reside en que para el enfoque tridimensional, las inclinaciones del sistema no se nutren simplemente de una serie de actos elegidos individualmente, sino del comportamiento social y culturalmente estructurado de los grupos. O sea, lo que les dije recién, pero explicado de una manera más simple quizás. Se lo repito, así lo pueden anotar. La mayor diferencia es que para el enfoque tridimensional, las inclinaciones del sistema no se nutren simplemente de una serie de actos elegidos individualmente, sino también del comportamiento social y culturalmente estructurado de los grupos. Como viene la mano ya empieza a perder, desde esta visión empieza a perder poder el agente, el individuo empieza a perder poder, pero tampoco el poder está en la estructura, en la institución, sino que lo empiezan a dejar más difusamente en la sociedad, en la cultura y en la ideología fundamentalmente. Bueno, otra de las cuestiones, el segundo lugar, el segundo aspecto por el cual el enfoque bidimensional es inadecuado según los tridimensionales, es por la insistencia por asociar el poder con el conflicto efectivo, observable. O sea, lo que les dije recién también, perdón si me voy por ahí pisando yo mismo, pero es porque voy contando todo. Y esta insistencia, como les comenté hace un rato, no va a ningún lado por dos razones. La primera es que hay dos tipos de poder que no pueden implicar tan conflicto, que se lo dije al principio. O sea, la manipulación y la autoridad, por ejemplo, no se pueden observar, pero existen. ¿Por qué? Porque están basados en la razón. O sea, es una cuestión más ideológica que práctica, por lo tanto no se puede observar. Y la segunda razón por la cual es criticado esto, dentro de este conjunto, es que resulta insatisfactorio suponer que el poder solo se ejerce en situaciones de conflicto, sino que se ejerce cuando A actúa sobre B, influyendo en sus necesidades, moldeándola y determinándola. Eso es muy importante también, que no lo había dicho antes. O sea, el poder no solo ejerce, el poder no solo se ejerce cuando se visibiliza un conflicto, sino que yo personalmente creo que es al contrario. Cuando se ve un conflicto es porque el poder está influyendo lo menos posible, básicamente, porque si uno logra llegar al punto del conflicto, que el conflicto tiene escalas, tiene toda una cuestión, que si quieren lo pueden ver luego en una cuestión de la ciencia política, una parte de la ciencia política que lo estudia, que es la teoría del conflicto, pero si bien eso es muy, muy enroscado para decirlo ahora, y no tiene nada que ver con los fundamentos de la ciencia política, es como más, no sé si avanzado, es más complementario. También hay que tener en cuenta que el poder no solo se ejerce cuando voy a coercionar, sino que la manera más efectiva de ejercerlo es cuando A logra que B tenga otras necesidades y otro norte, más que nada. No sé si se entiende lo que voy diciendo hasta ahora. Podemos ir cerrando esta unidad ya, porque me dice Clara acá que se corten unos minutitos, pero ya estoy llegando al fin de la unidad 4, si no me equivoco, o 3. A ver, unidad 3. Si tienen alguna pregunta, háganla, si no y mientras termino de cerrar esto, el último aspecto. Pero bueno, recuerden eso, cuando se visibiliza un conflicto es porque ya el poder falló. La última instancia generalmente es la instancia de la represión. Uno tiene otra forma de hacer que su subordinado, su oprimido, no logre ver la relación de poder, o que la vea pero que piense que es por otro lado, que es la forma más efectiva. Por ahí pasa mucho
Pasó mucho por ahí en el macrismo, que le echaban, no sé, que la gente la estaban ajustando y le echaba la culpa a la clase política, le echaba la culpa a los sindicatos, le echaba la culpa a los colectiveros, le echaba la culpa a cualquier persona menos a quien le tenía que echar la culpa, porque estaba pensando que tal grupo tenía el poder para realizar tal cosa, pero en realidad era el otro grupo que lo estaba manipulando para poder eh, generar esto. No sé si estoy siendo muy enroscado, si no me dicen. Y bueno, Barach y Baratz, los del bidimensional, suponen que el poder solo se da en casos de conflicto, que ya sabemos que es muy criticado. Pero de esta manera ignoran que la más eficaz e insidiosa utilización del poder consiste en impedir que tal conflicto aflore. Bueno, lo que dije recién, me estoy desdiciendo, mal ahí. Y bueno, el tercer aspecto por el cual resulta inadecuado el enfoque bidimensional y la insistencia en que el poder de no decisión existe únicamente cuando se dan conflictos es que si no se logra descubrir que no hay tales agravios, se debe suponer que un conflicto no existe o que hay un consenso implícito. Bueno, es por ahí el mismo ejemplo que hablamos hace un rato, por ahí respecto a la discusión del feminismo y las mujeres en la política, por ahí. Me parece que va por el mismo lado. No hubo un conflicto que lleve a poner ese conflicto visiblemente, pero ¿por qué? Porque había un pacto, porque había un consenso, me estoy mal con esa palabra hoy, un consenso que era implícito y que llevaba a que ese conflicto no se visualice. Entonces, por eso, por toda esta batería de críticas, es que, por ejemplo, Foucault crea su tesis o su hipótesis por ahí, que está principalmente puesta en 3 conferencias, de las cuales ustedes le dieron una. Pero bueno, es más que nada eso. Si tienen una pregunta, háganla ahora rápido porque se corta el vivo. Pero ahora voy a cortar y voy a pasar al otro vivo de la unidad 4 para hablar de Estado y Gobierno. Pero por ahí esto es muy enroscado, por ahí no sé si se entendió bien, hace falta que explique algo más, pero yo creo que con las críticas estas, entendiendo cómo viene toda la mano y leyendo Foucault le habló sí o sí porque no van a poder zafar con los resúmenes, intenten por ahí hablarlo con sus compañeros y compañeras y también ver de qué manera eso los atraviesa a ustedes, porque uno por ahí lo lee y dice, bueno, esto es un pedazo de papel, pero también puede llegar a aplicarlo a nivel general, de verlo en su familia, en ustedes mismos, en sus organizaciones, no sé, se puede ver muchas cosas y depende de la forma en que lo veamos, es hacer un buen diagnóstico para después poder hacer buenos planes y tomar buenas decisiones en última instancia. Pero bueno, si alguno tiene una pregunta, es el momento. Foucault dice que donde hay poder y resistencia. Sí, así es. Así es, igual como les comentaba recién, Foucault no vamos a hablar específicamente de Foucault, sino que era como una introducción al poder, lo que hablamos hoy. Bien. Si tienen alguna otra cosa más, díganme, si no voy a ir cerrando el vivo. Está poniendo un poco oscuro ya. A ver... Bueno, no, veo que no hay ninguna pregunta, pero bueno, voy a cerrar este vivo entonces y voy a iniciar el otro, así ya podemos seguir con la unidad 4. ¿Cómo andan? He vuelto. Hola, Nika. A ver, Selaznik. Que voy a empezar por Wiña, me parece mejor. Primero hablar mejor de Estado antes que de gobierno. Poner a saludar, a ver qué pasa. Vamos a una manita. Pero bueno, ahí en un toque cuando se conecten un par, éramos 20 recién más o menos, se conecten más o menos ese número, seguimos. Igual generalmente cuando uno cambia de vivo baja un poco la gente.
Ahí ya arranco en un cachito, esperamos que se terminen de sumar la gente de nuevo y seguimos. Y me pueden ir diciendo qué onda la unidad 4, o sea, qué han visto, qué le han dado más bola. Tampoco sé cómo son las clases virtuales. Muy bien, en la facu. Yo por suerte no tuve ninguna clase virtual en mi vida, más que las de ahora. Pero nunca fui alumno con ese método porque debe ser muy complicado. Pero ¿qué les han dicho los profes? ¿En qué hay que hacer hincapié? O sea, más allá del texto en sí, porque son dos textos, uno de Estado y uno de Gobierno, pero me imagino le están dando más bola al de Estado, puede ser. Yo para saber bien, porque generalmente lo que un profe dice en clase es lo que termina tomando. Eso es importante. A ver, conjunto de funciones. La dirección política. Bueno, y esta clase va a tener que ser un toque más largo, un toque más corta, porque a las 7:10 más o menos tengo una llamada, una reunión, así que me queda efectivamente 1 hora y nada más. Que la otra vez nos colgamos, bueno, hoy voy a tener que ser más al pie. De última, si nos quedamos cortos de tiempo, podemos hacer otra charla más, otra clase más, no hay problema. Pero bueno, es más que nada como para ir introduciendo. A ver. Cuando usted diga, Clara, arranco. No sé si te parece bien ahora, esperamos un cachito más. Arrancamos. Ahí se sumaron un par más igual. Dicha decisión debe ser implementada efectivamente. Dale, ahí arranco. El texto de Selaznick lo tengo medio por arriba, les voy avisando. Pero bueno, no es tan complicado de aprender cada uno. Así que no se hagan problema. Y es el que estoy más flojo en Selaznick, por una cuestión de que le re texto. Conjunto de funciones. Pero bueno, arranco entonces. A ver. Unidad 4, Estado y Gobierno. Bueno, el primer texto sobre el que voy a hablar y el que voy a hacer más hincapié porque es el que tengo más visto es el de Ubiña, que es por ahí una interpretación del Estado, un repaso general del Estado sobre cómo fue su construcción desde que se lo conoce como Estado por ahí, que es desde 1500 más o menos, 1400, 1500 después de Cristo. Y bueno, y después las diferentes perspectivas teóricas que han atravesado. Yo lo que voy a hacer, repito de nuevo para los que se suman recién o para los que no estuvieron, yo esto no lo vi en Fundamentos de la Ciencia Política, lo vi en 4º año en Análisis de Políticas Públicas en otra materia en la Universidad Nacional de Villa María. Por lo tanto lo voy a dar según ese enfoque, según el resumen que tengo de ese momento, que no sé de dónde lo saqué tampoco. Pero bueno, voy a hablar en ese sentido para que dejar en claro, o sea, si por ahí me hacen una pregunta muy específica, no, ¿cómo es tal cosa? No voy a poder contestarlo, pero bueno, sepan eso. Y también sepan que no es tan complicado, sobre todo, por ejemplo, el texto de Selaznick, que lo vi, creo que en el 2012 lo vi, o sea, no me acuerdo tanto, y encima abrí mal el archivo que era, porque me falta la parte de los presidentes, lo podemos charlar, pero tiene más que ver con nuestro proceso de formación del Estado Nacional más que con algo teórico. Entonces, por más que lo lean ustedes mismos, no van a tener ningún problema en comprenderlo y hasta de un resumen por ahí puedan comprenderlo directamente. Se los tiro como consejo a eso. Pero bueno, unidad 4, Ubiña, el Estado, su abordaje con una perspectiva teórica e histórica. Bueno, para comenzar por ahí hay dos conceptos que tengo acá anotados que los deja en claro Ubiña, que por ahí supongo que ustedes si lo leyeron lo subrayaron. A todo esto les recomiendo que este texto lo lean entero porque tiene todo un
tiene todo un sentido, pero está bueno leerlo bien para entender el hilo. Por ahí el texto de Selaznick es más técnico, entonces para ahí es más fácil leer un resumen, pero este es más como un relato. Pero bueno, sociedad la define, lo leo textual, como un conjunto de relaciones parentales, amistosas y vecinales en la que vive el hombre en relación con otros hombres, siendo el Estado la relación de poder entre los gobernantes y gobernados. Entonces, como explica lo que es la sociedad, porque ve la sociedad por un lado y el Estado por el otro, o sea, tiene una visión liberal del asunto, lo cual está bien, y lo que luego define al Estado como una comunidad humana establecida en un territorio y gobernada por un poder soberano que establece el orden normativo dominante en la sociedad. Esto es muy importante que lo aprendan. Esto por ahí, si el profe les dio dos autores como Selaznick y como Oubiña, por ahí es que se sepan una cierta definición. No les digo que se la aprendan de memoria, porque lo que pasa mucho generalmente es que depende del autor, es la forma en que define el Estado y por ahí el elemento que le agrega o no. Pero ténganse más o menos un chamullo armado sobre diferencia entre sociedad y Estado, no sé, cómo surgió el Estado, de qué forma no sé, fíjense ustedes, depende cómo es la forma en la cual les toman generalmente las preguntas y la forma en que les formulan las preguntas, generalmente los profes van en el mismo sentido. Pero bueno, ¿por qué les digo esto? Porque el Estado generalmente depende de la visión ideológica que tenga el autor, va a ser la visión en la cual lo vea, o sea, es medio una obviedad, pero en la cuestión del Estado se ve más, sobre todo, más claro las diferencias ideológicas que hay. ¿Por qué? Porque algunos lo ven como un instrumento de dominación, otros lo ven como un lugar donde solo se ven las relaciones de poder, otros lo ven como la institución que garantiza la libertad y la propiedad privada. Pero bueno, no me quiero adelantar porque eso después lo explica bien Oubiña y lo voy a explicar a nivel macro, repito, como a nivel general. Pero bueno, Oubiña dice, para comenzar, que los términos Estado y sociedad van de la mano, o sea que es erróneo pensar una definición por separado. Bueno, lo que estaba haciendo yo, ¿vieron? Eso. O sea que estuvo bien que haya seguido con esto. O sea, es imposible referirse al Estado sin establecer cuál es su vínculo con la sociedad. Entonces, depende del vínculo que tiene con la sociedad, es la forma en la cual vamos a hablar respecto al Estado. Y yo por ahí lo que voy a hacer, voy a forzar un poco, o sea, no sé, o sea, por ahí teóricamente es un error lo que voy a hacer, pero voy a intentar forzar un poco esto para llevarlo a cómo se conformó el Estado-Nación en Argentina entre 1853 y 1880, que fue más o menos el periodo de conformación del Estado Nacional. Pero bueno, entonces, como les comenta Oubiña, es imposible referirse al Estado sin su vínculo con la sociedad. Por ende, no es que hay un Estado, sino que hay muchos tipos de Estado. Eso es algo que está bueno dejarlo en claro, sobre todo si van a un oral, si dicen eso, la profe lo va a amar. Pero tiene que ver mucho con el contexto. Entonces, depende del contexto en el cual surgieron ese tipo de Estados, es la correlación de fuerzas que había en la sociedad y la forma en que esa correlación de fuerzas se reflejó en el Estado, que viene a ser la institución que a partir del 1500 aproximadamente se comenzó a ser hegemónica primero en Europa y luego en el resto del mundo. Recién para 1900 el Estado-Nación se conformó y se impuso en todos lados. Los estados como los conocemos hoy, los Estados-Nación, que se llaman estados wilsonianos, recién en 1919 se aplican en todo el mundo. O sea que los estados como los conocemos hoy nosotros y nosotras tienen 100 años nomás. O sea, por lo tanto, si alguien quiere reformar el Estado o realizar un cambio y mucha gente se escandaliza, es algo muy común y de hecho nuestro Estado tiene muy pocos años en comparación a otros modelos políticos. Pero bueno, Maquiavelo no solo que fue nuestro primer colega, el primer politólogo dicen algunos, porque estudiaba el poder, sino que también fue el primero en difundir el concepto de Estado. Y él lo definió como el ordenamiento político permanente garante de la paz al interior de una nación. Ordenamiento político permanente garante de la paz al interior de una nación. Bueno, pero ahí Maquiavelo con esta definición no es que está diciendo, no, mira, esto lo que un Estado y tiene que ser así siempre. Que por ahí es mucho el error que se realiza desde muchas visiones teóricas, decir, no, mira, el Estado es tal, no, mira, la lucha de clase es así. Y en realidad eso es algo que escribió alguien en algún momento y en algún lugar con ciertas intenciones políticas y de una subjetividad. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque si no nos puede llevar a cometer muchos errores y quedar mal.
Bueno, entonces, ¿por qué Maquiavelo habla de esto? O sea, ¿qué es lo que hacía Maquiavelo en su momento? ¿Qué es lo que hacía? Aguante Nico, sí. ¿Qué es lo que hacía Maquiavelo en su momento? Maquiavelo, él había estado desterrado, por ejemplo, cuando escribe esto, cuando habla del concepto de Estado, cuando en su libro El Príncipe, él había sido desterrado de donde vivía, de Florencia, y él vuelve a trabajar para el rey. Él escribe este libro, que es el libro El Príncipe, y él lo escribe en ese contexto. También vean, bueno, no sé, ustedes no lo van a ver porque lo nombré yo, perdón, pero en una parte dice garante de la paz al interior de una nación. Tengan en cuenta que recién en 1900 Italia se unificó. Antes eran diferentes reinos, el reino de Nápoles, el reino de Florencia, el reino de Sicilia. O sea, tengan en cuenta que era un contexto en Italia donde, si bien eran la misma nación, el Estado no estaba unificado. Recién con Garibaldi, muchos años después de esto, recién ahí se termina de construir un Estado-nación como lo conocemos hoy. Esto es importante porque básicamente, como les dije recién, depende en qué época se escriba y desde dónde, que se va a definir de diferente manera. Pero bueno, siguiendo con Maquiavelo, el Estado no es una entidad eterna ni inmutable, sino que tiene un origen histórico específico y relativamente reciente. O sea que Maquiavelo, dentro de todo, si bien escribió hace muchos años y escribió primero que varios en un sentido, ya la tenía bastante clara en el sentido del método histórico, que por ahí luego con el liberalismo eso se borra, se intenta hacer una especie de análisis histórico y eso no está bueno porque, o sea, no sé si no está bueno, le sirvió a esa gente en ese momento, pero lo que está mal es que nosotros repliquemos eso en el 2020 porque nada, es algo que tiene muchos años. Pero bueno, el Estado moderno que define Maquiavelo es un Estado unitario de carácter nacional, instaurando la noción de soberanía como característica fundamental del poder político. En ese momento, en el 1500, más o menos cuando escribe Maquiavelo también, 1513 creo que fue, lo principal respecto a un Estado era la soberanía, el concepto de soberanía, la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque era un momento que había muchas guerras entre Estados, y también los Estados tenían guerras por los territorios. Hoy en día esa visión, ese tipo de guerra ha quedado muy atrás en el tiempo. Por ahí las guerras son de otra forma, entonces por ahí la noción de soberanía deja de pasar a una cuestión meramente bélica y empieza a tener también otro tinte. Eso es importante para que lo anoten, no tiene que ver con esto, pero es algo que hay que tener en cuenta. Pero bueno, en este momento lo primero es Estado, territorio, nación y poder, básicamente. O sea, ya desde sus nacimientos se ve de esta forma, y lo más importante es la soberanía, que en este momento era la forma de demostrar el poder, básicamente. Pero bueno, luego en el tiempo, no sé bien los años, así que no lo voy a mentir, pero fue después de Maquiavelo, fue en 1700, 1800 aproximadamente, vienen los contractualistas, los contractualistas también lo que tienen es que son el pensamiento político clásico más claro de la Ilustración. O sea, ellos vienen desde el ius naturalismo, o sea, vienen de esa línea ideológica y postulaban al Estado, ellos tres, Hobbes, Locke y Rousseau, que son los tres contractualistas más conocidos. Los tres creían que el Estado era un producto de la conjugación de voluntades particulares. O sea, ¿qué es lo que ven ellos? Que es una suma de individuos, que es que cada individuo cede su voluntad para lograr una voluntad mayor, la voluntad general, etcétera, etcétera. Hay diferentes formas de definirlo, ¿no? Pero es como que a nivel general los tres piensan eso. Esto es importante porque también esto no lo pongan en el parcial, pero se los cuento, le hago un spoiler de más adelante de la carrera. Todo esto, que es por ejemplo los contractualistas, es toda una especie de relato que se construyó para generar un discurso que le sirva al liberalismo y al capitalismo para implantar su tipo de Estado, su tipo de legislación, su tipo de sistema económico, todo ese tipo de cuestiones. Pero esto es importante aclararlo porque ni Hobbes, ni Locke, ni Rousseau creo que ni se conocían y escribieron en diferentes contextos sobre diferentes cosas. Pero cuál fue la habilidad de quienes crearon los planes de estudio es dárnoslo con un cierto orden y con una cierta coherencia que no existe, sino que cada uno escribió cosas diferentes sobre diferentes cosas en diferentes momentos
y alguien tuvo la viveza de agarrarlas y ponerlas como si fuesen algo coherente para llegar a una idea final. Eso se llama genealogía de la historia, y eso también lo dice Foucault, así que se los cuento o sea, no tiene nada que ver con esto, pero se los cuento porque para que no se nos pase, ni tengan compañeros que vengan en primer año y decir, no, mirá, el Estado era lo que decía Hobbes, no. O sea, no pueden hacer ese tipo de cosas, y menos un estudiante de ciencia política, lo dejemos para la gente que usa taringa. Pero bueno, los autores, estos tres, los contractualistas, giran en torno a la figura del contrato social. Eso es lo que les da, la idea del contrato social es lo que le da el nombre de contractualista, porque viene de ahí, pero es por ahí, por el lado por el cual hablando en términos de los bidimensionales, se oculta el conflicto. ¿A qué me refiero con esto? Que estos tres autores, Hobbes, Locke y Rousseau, plantean el Estado como una creación del hombre. Eso es importante. La modernidad, o sea, Maquiavelo y ellos, todo de acá hacia adelante, que lo que ellos plantean es que deja de ser una creación divina el Estado y empieza a ser una creación del hombre. Por lo tanto, es un producto social, es histórico, por suerte, no es como los neoliberales, sino son los liberales clásicos, y en consecuencia del peso que tiene cada sector, el Estado puede modificarse. Aguante Spinoza, dice el Nica, bien ahí, está muy, muy atento a las referencias. Pero bueno, eso es de otro autor que es Spinoza, que lo van a ver en teoría 2, creo. En teoría política 1 vemos todo lo que es los griegos y todo eso, los más antiguos. Pero bueno, pero yo lo digo para que nadie cometa esos errores, y si alguien comete esos errores, poder marcárselo, porque por ahí puede llegar a pasar y no está bueno, porque le baja el precio a la carrera. Pero bueno, en el primer lugar, de los contractualistas, voy a hablar rápidamente, voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda, porque esto seguramente lo vieron en 10.000 materias, y es medio aburrido, porque el primer año te lo explican como 10 veces. Hobbes habla del Estado absolutista, básicamente. Hobbes lo que cuenta, lo voy a decir a grandes rasgos, que había un Estado, o sea, en el contexto que él escribe, que no lo recuerdo bien porque me gustaría poder dárselo con un buen ejemplo, pero no estudié sobre Hobbes, ni sobre Locke, ni sobre Rousseau, solo leí lo que decía acá el texto. En ese momento, él escribe en Inglaterra, si no me equivoco, había una situación de lo que él denominó el estado de naturaleza, que básicamente es una guerra civil. Pero bueno, en ese momento había una guerra civil, si no me equivoco, puede ser que me esté equivocando, era el contexto de los acercamientos en Inglaterra, cuando se empezó a tomar la propiedad de la tierra por propietarios privados. En ese momento que hubo muchas guerras, muchas cuestiones que no las recuerdo bien cuáles son puntualmente, porque fue un periodo de muchas guerras en ese momento, había una situación muy complicada a nivel social, guerras civiles, todos se mataban entre todos. Entonces, lo que decía Hobbes era que las pasiones y los deseos dominaban a los seres humanos. O sea, que si alguien quería algo, iba y lo tomaba y listo, y nadie hacía nada. O sea, no había un juicio moral sobre esas acciones. Teniendo en cuenta que antes de que exista el Estado como lo conocemos hoy, los juicios y la coerción y el poder era más que nada basado en la moral. Está mal que haga esto porque Dios no quiere, y si Dios no quiere viene el rey y me mata, básicamente. Entonces como que había una coerción o una influencia negativa que iba por otro lado. Ahora ya dejando de lado esto, ya con un sistema en el cual era planteado por los humanos, había que ver de qué forma era más fácil, volviendo al texto anterior de la unidad 3, de qué forma legitimar ese poder para que el B responda a A. Y bueno, y entonces ahí que surgen todas estas teorías. Entonces Hobbes nos cuenta esto en un estado de naturaleza, como lo nombra él, una situación, como él dice, preestatal, y al preestatal y presocial, de guerra de todos contra todos. Entonces lo que él dice que el mayor problema que hay en este momento es que aún el más poderoso, o sea, el que más plata tiene, ponele, corre el riesgo de morir, porque si están todos peleándose contra todos, no hay un fin que pueda llegar a ser alcanzable. ¿Por qué? Porque todos están atados a la hipótesis de morir trágicamente. Entonces lo que él propone básicamente es que la gente haga un pacto donde, vuelvo a lo de recién, que esto es igual en los tres, donde la gente ceda su libertad a cambio de, o sea, su libre albedrío, su soberanía, etcétera, 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 ceda todo eso al Leviatán. ¿Quién es el Leviatán? El Leviatán es un bicho, como un monstruo, que creo que está en la Biblia, pero bueno, él lo usa para explicar que el Leviatán vendría a ser como el Estado. O sea, él lo que hace es hacer un paralelismo entre el Leviatán y
y lo que va a ser este nuevo orden que nosotros conoceremos como Estado, básicamente. Entonces, ante este Estado que es absolutista, también eso es importante, lo que él plantea es un sistema absolutista, un Estado absoluto, como las monarquías absolutas, pero en vez de con reyes, con gente elegida, si no me equivoco. Pero bueno, este Estado absolutista lo que tiene como función principal, o sea, el Leviatán, la única función que tiene es mantener el orden. Entonces, como en este momento este autor estaba escribiendo en Inglaterra, había guerra civil, era todo un lío, se están todos matando entre todos, quitándose las tierras, entonces lo que él dice es que vamos a ceder eso a un solo soberano, que va a ser el Leviatán, este monstruo bíblico, y que al mismo tiempo la función principal es el orden. ¿Por qué? Porque como había mucho desorden, su principal búsqueda va a ser el orden. Pero repito, eso lo escribió porque estaba viviendo en ese momento. No es algo que se pueda aplicar para todos lados como nos hacen creer. Acá dice Alfredo, subsumir todas las voluntades a una sola. Exactamente. Ese es el espíritu del Leviatán, como que todas las voluntades estén subsumidas a él. Si me pueden chequear dónde está el Leviatán en la Biblia, creo que está en la Biblia, que está bueno para leerlo, que una vez un profe, todos nos quedamos mirando y se puso a leer lo que decía la Biblia y dijimos, este viejo loco, pero después nos dimos cuenta que estaba bueno leerlo desde ahí para ver de qué forma lo planteó el autor, porque es una metáfora, no es que quiere que el Estado sea un monstruo, sino que plantea la metáfora de ese bicho que está en la Biblia. Bueno, eso. Y Hobbes dice que el derecho a gobernar no deriva de la gracia divina, sino del consentimiento de los hombres. Bueno, volvemos a tener de nuevo, como el Maquiavelo y todo desde el 1500 en adelante, el hombre en el centro de la escena. O sea, el estado político es la antítesis del estado de naturaleza. Por un lado tenemos el desorden, por otro lado el orden. Entonces, el estado es el orden. Entonces, bueno, esta es la enseñanza número 1 de los contractualistas. El Estado es el orden, que por ahí nosotros hoy en día lo vemos, por ahí lo escuchamos, capaz que no de cierta gente, sino por ahí de nuestros abuelos, por ejemplo. No, acá lo que hace falta es que venga el Estado a dar orden. Bueno, eso porque es una concepción que está en el sentido común de la gente, de esta concepción de que el Estado tiene que ordenar. Si hay conflicto, no sirve. Entonces, eso es importante, de ver de dónde viene por ahí ese tipo de cosas. O depende del abuelo que tengan, ¿no? Mi abuelo es de esa onda. Bueno, después está Locke, que lo que plantea, bueno, como les dije recién, estaba de los contractualistas, estaba Hobbes, que plantea el Estado absoluto. Después viene Locke, que no sé si escribe en la misma época o no, pero te lo enseñan después, como intentando hacer esta cuestión de la falsa historia. Y Locke plantea un Estado liberal, tiene un tinte diferente, no es tan absolutista. A diferencia de Hobbes, Locke sostiene que el hombre no es inherentemente malo por naturaleza, sino pacífico. Perdón, me olvidé de contar algo que es fundamental, perdón, un 2 para Sander. Lo más importante, o de las cosas más importantes que dice Hobbes, es que el hombre es malo por naturaleza. Por lo tanto, que no está acá en el resumen este que encontré en internet, por lo tanto mal el que hizo el resumen, que dice que el hombre es malo por naturaleza. Entonces, si el hombre es malo por naturaleza, tiene que venir alguien a regularlo, porque no podemos dejar el libre albedrío a los hombres, porque los hombres son malos, básicamente. Esto es muy importante no solo para la visión de Hobbes, sino para un montón de visiones políticas, porque depende de la concepción de la antropología del hombre, es la forma en la cual va a desarrollarse el resto de la ideología, generalmente. Sin ir más lejos, yo soy peronista, estamos en un Instagram que es de la Cámpora. Perón dice que para ser peronista solamente hay 2 requisitos: pensar que todos los hombres son buenos y pensar que todos pueden llegar a tener razón. Bueno, entonces, sí, no sé, yo estoy parafraseando a Perón solamente, pero por ejemplo, Perón dice que todos los hombres son buenos. Entonces, ¿qué significa? Perón tiene una antropología positiva, cree en el hombre. Bueno, Hobbes no, todo lo contrario. Perdón por el paralelismo anacrónico que hice. Para Hobbes no, todos los hombres son malos. Pero bueno, Locke, en contrario, dice... Tiene la misma... Locke es peronista. No, mentira, no lo publican esto. Locke no es peronista. Locke piensa que el hombre no es malo, sino que el hombre por naturaleza es bueno, es pacífico. Pero bueno, Locke escribió en otro momento, en otro lugar, por ahí no vivió las guerras civiles como las vivió Hobbes. Pero bueno, eso nadie te lo dice. Pero bueno,
Para Hobbes, el poder del soberano es incondicional, ya que a través del pacto social se renuncia al poder individual, entonces bueno, el Leviatán viene y te ordena y listo. Pero bueno, lo que viene a decir Locke es que el peor de los males es el despotismo. ¿Por qué? Porque es un estado liberal, tiene una visión de aún mayor libertad que tiene Hobbes, porque vivieron en otro momento, básicamente por eso. Entonces, para Locke el peor mal es el despotismo. Tengamos en cuenta que en muchos lados, en muchos reinos de esa época, había muchos líderes, muchos reyes o emperadores que eran muy, muy déspotas. Entonces Locke lo que viene a plantear es algo totalmente diferente. O sea, banca el concepto de pacto social, pero dice que es peor, o sea, que peor que el ser humano es un ser humano en posición de poder, porque ahí es donde surge el despotismo. Y el pueblo conserva siempre, que esto es importante también, que recién acá es donde el pueblo puede tomar el poder. O sea, en este punto recién el pueblo puede tomar el poder. Que se dice que el pueblo conserva frente a este tipo de situación el derecho a rebelión. Por primera vez en la historia que nos enseñaron los que ganaron, se habla del derecho a rebelión. O sea, quizá en la historia se habló muchas veces de esto, pero nunca nos enteramos, pero bueno, así es la vida. Pero recién, según la historia oficial, recién en Locke se habla por primera vez de derecho a rebelión. Y su principal interés, muy contradictoriamente, o sea que acá hay algo raro, su principal interés es la propiedad privada. ¿Qué es lo que dice él? Que lo más importante para Locke es la propiedad privada. Existe un gobierno civil legítimo y aceptado siempre que no vaya en contra de los intereses de la propiedad privada. O sea, el soberano, el rey, el príncipe, el presidente, pongan el nombre que ustedes quieran, el soberano es elegido por los civiles. No viene de arriba, sino que viene de abajo. El monarca está controlado, o sea, debe cumplir con los intereses del pacto social. Porque lo que plantea Locke por ahí es como un sistema más mixto, que siga estando el rey, pero que haya un soberano que pueda tomar decisiones, que sea elegido por los de abajo. Pero tengamos en cuenta que los de abajo, o sea, suena muy lindo, y por ahí los liberales que están de moda ahora, los pibes hay muchos que son liberales hoy en día, no sé por qué, me encantaría saberlo, te corren con eso. Por ejemplo, lean ¿cómo es? Esta oración: el soberano es elegido por los civiles, no viene de arriba, sino que viene de abajo. O sea, suena muy poéticamente lindo, pero tengamos en cuenta que Locke vivía en Inglaterra en ese momento, no votaban todos, votaban solo los que tenían tierra, las mujeres, ni había esclavos. O sea, era todo un sistema totalmente diferente al que conocemos hoy. Entonces por ahí tengámoslo en cuenta, porque he visto en Twitter mucha gente que cita este tipo de cosas y que voy a decir, no podés citar eso, escribieron en 1500 en Inglaterra, no da. Pero bueno, la gente lo hace igual, pero está bueno estar siempre con el radar del politólogo encendido para evitar este tipo de cosas. Pero bueno, y después está Rousseau, que vendría a ser como una especie de síntesis de estos dos, que él escribe mucho después. Él escribe en la época de la Revolución Francesa, si no me equivoco, al 1700, ya más cerca de la Revolución Francesa. Y él lo que plantea es un Estado soberano, es diferente de lo que plantea él. Él dice, en el Estado primigenio, en el estado de naturaleza, el hombre vive acorde con su bondad original. O sea, tiene una antropología también positiva, también cree que el hombre es bueno por naturaleza. Este modelo tiene tres partes, es una triada, como se dice. El primer momento es negativo y el segundo momento es positivo. Y el tercer momento, o sea, como que siempre hay un momento negativo, o sea, no niega que esté eso. Pero lo que propone como parte superadora de estos dos enfoques que vimos entre Hobbes y Locke, perdón que me perdí, es eso, es que en el tercer momento de la constitución del Estado está la voluntad general, la voluntad de la comunidad. O sea, Rousseau es muy no sé cómo, no quiero usar una palabra del siglo XX para hablar. Rousseau es muy idealista de la forma en la cual se va a constituir los nuevos estados. Pensemos que él estaba en ese momento, él era un militante, si no me equivoco, no sé si la palabra es militante, activista. Estaba escribiendo en un contexto muy complicado. O sea, fue como que él también, más allá de escribir lo que veía, también escribía lo que quería, que luego no sucedió. Eso es importante decirlo, pero bueno, es algo que ya lo verán ustedes o que lo podrán rosquear entre ustedes cuando estén por ir a rendir. Siempre lo más importante, les tiro un tip, no sé si que a mí me sirvió mucho en toda mi carrera, no sé si a ustedes les va a servir, que es juntarse a estudiar. Ahora no se puede hacer porque no nos podemos juntar, pero
una vez que ya estén todos leídos y todos a punto de rendir, por ahí ponerse a hacer una charla entre ustedes, entre el grupo de confianza de estudio, y puedan discutir los diferentes conceptos sin miedo a equivocarse, más que nada. Porque nunca falta que hay compañeros y compañeras que no dicen lo que dicen por miedo o por ver si se equivocan o no. Y generalmente donde uno más aprende, bueno, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa mucho, cuando más aprendo son las últimas 24 horas antes de ir a rendir, porque por ahí uno sabe lo general pero no sabe las cosas particulares, entonces está bueno tenerlo en cuenta. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que les comentaba de Rousseau, dice, si para Locke la propiedad se enmarca dentro del derecho natural, para Rousseau es un producto social. O sea, recién acá, 1789 creo que escribe esto, que fue cerca de la Revolución, si es que no fue ese año. Ya Rousseau recién en este momento, recién fines de 1700, principios de 1800, fue que estaba escribiendo algo que es más o menos parecido a las cuestiones que comprendemos hoy. Eso es muy importante dejarlo en claro, porque recién 5 siglos después, no, 4, de lo que empezamos a hablar, recién ahora se está empezando a ver un poco de lo que conocemos hoy en día. Eso es importante, disculpen que remarque tanto, pero nos puede llevar a cometer errores. Pero bueno. Y acá hay una frase de Rousseau que la anoté, no sé por qué, pero la anoté, y que dice, el primer hombre que luego de cercar un terreno decidió decir, esto es mío, y encontró gente lo bastante ingenua como para creerlo, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Bueno, vieron lo que estamos hablando, que fue todo el contexto en el cual comenzó la propiedad privada y había gente que se quedaba con tierras y las alambraba. Bueno, eso fue una cuestión que no surgió de la nada, sino que fue todo un proceso en el cual la clase dominante que tenía más poder sobre el resto del pueblo se quedó con mayor cantidad de tierras, que en ese momento, hoy en día también, pero más que nada en ese momento, era la principal fuente de ingresos de diferentes países. Por lo menos en Inglaterra lo era, porque estaban las ovejas, que la lana era su producto principal de exportación. Y en el caso argentino tiene mucho que ver lo que es la producción primaria, porque bueno, somos un país agroexportador, lamentablemente, solo agroexportador, entonces tiene mucho sentido. Pero bueno, era algo como para que quedaba lindo decirlo. Pero bueno, ahora pasamos al marxismo, ya un poco más entrado en el tiempo. Marx se escribe en 1850, si no me equivoco, más o menos 1850, 1848 creo, que escribe Marx El Capital, si no me equivoco. Pero bueno, es como que ya estamos en el siglo XIX, siglo XVIII, bueno, siempre me equivoco porque vieron que es un siglo más que el número que es, pero bueno, estamos a mediados de 1800, digamos un número particular. En mediados de 1800 cambia la cuestión, la Revolución Francesa había sido en 1789, estaba empezando a implantarse el capitalismo y el Estado moderno en muchos lados. Recordemos también que cuando la burguesía asciende, luego de empezar a derrocar a los diferentes reyes, además de surgir como clase social y de tomar el control del modo de producción de la sociedad, además de todo eso, también se necesitaba una estructura que banque eso. Entonces también, esto es una visión muy marxista lo que voy a decir, tómenlo como que lo están viendo con los lentes del marxismo. El marxismo ve el Estado como un instrumento de clase. ¿Por qué? Porque Marx, cuando lo analiza en el contexto de su surgimiento, un par de años después que haya surgido, ya viendo cómo funciona y cómo no, y también habiendo desenmascarado un montón de cuestiones que estaban mal intencionadas por parte del Estado, o de un montón de cosas que supuestamente el Estado venía a garantizar pero que no garantizó nunca. Por ejemplo, la libertad, la igualdad y la fraternidad, que solamente quedaron en preceptos de ciertos franceses que en cierto año hicieron una revolución, pero nada más. No es que luego eso se imprimió a todo el mundo ni nada por el estilo, sino que fue un chamullo básicamente. Pero bueno, lo que viene a decir el marxismo es lo siguiente: que el Estado constituye la continuación del estado de naturaleza. O sea, miren cómo el marxismo agarra el Estado, que los liberales lo usan como el orden, para decir, no, justamente el Estado es el que garantiza que continúe el estado de naturaleza por otros medios. ¿Por qué? Porque perpetúa las desigualdades propias del orden capitalista. Vuelvo de nuevo, los marxistas ven el Estado de una manera instrumental. Ya lo van a ver más adelante cuando vean administración pública, creo. Hay dos formas de ver el Estado, como un instrumento, no me acuerdo cómo era la otra, que es el debate Miliband Pulanzas, se llama eso. Pero bueno, no me acuerdo bien, así que no quiero mentir, porque encima queda grabado.
marxismo. Bueno, entonces el Estado constituye la continuación del estado de naturaleza, como les comentaba, y lo que viene a hacer el Estado, que es por eso que lo definen como un instrumento de dominación, es que el Estado legaliza, el Estado da corpus jurídico, el Estado legaliza la dominación de una clase sobre las otras, con intereses particulares. Lo característico del marxismo es la perspectiva de la sociedad desde el punto de vista de la totalidad. Para Marx solo existe Estado en el capitalismo. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere? ¿No? ¿A qué me refiero yo? ¿No? ¿A qué se refiere Marx con todo esto? Él lo ve como que una cosa surge con la otra, como que el modelo de Estado que conocemos hoy en día, surge solamente para que la clase burguesa pueda tomar su papel de conducir la sociedad. Entonces siempre desde el marxismo se va a criticar el Estado. No sé si ustedes conocen o militan o conocen gente que viene del lado del marxismo. Ellos critican todo el tiempo al Estado, aunque el Estado venga a solucionar un montón de cuestiones que, si bien muchas veces no solucionan los problemas de fondo, por el simple hecho de que esté la presencia del Estado es que es criticado. Por eso es que, muy paradójicamente, pero no, en realidad no, porque creo que nosotros ya nos dimos cuenta, por ejemplo, la izquierda y los libertarios hoy en día están teniendo tantos encuentros ideológicos, porque lo que ellos aborrecen de sobremanera es la presencia del Estado. Uno en nombre del pueblo y la liberación de los proletarios, y otro en nombre de sus intereses personales y su supuesta libertad, pero ambos van a atacar el mismo lado, por lo cual tengamos cuidado, quizás sean parte de lo mismo. Pero bueno, eso es una cuestión muy subjetiva, así que no la interpreten ni la pongan ni la pongan en el parcial, porque lo van a bochar. Pero bueno, eso es más o menos la visión del marxismo. ¿Qué es lo que dicen ellos? Bueno, hay dos clases, los oprimidos y los opresores, los burgueses y los proletarios. Para hacer la revolución del proletariado, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que atacar la base económica de la sociedad. Si yo cambio la base económica de la sociedad, que se llama estructura, voy a cambiar todo lo demás de la sociedad. O sea, está la estructura y la superestructura. A ver, no sé cómo explicarlo acá, porque después voy a hablar de Gramsci, hace falta. Esta es la estructura y esta es la superestructura. Básicamente ellos dicen que si yo cambio el enchufe, todo el fuego cambia. O sea, todo esto, toda la superestructura de gobierno cambia. Y la superestructura de gobierno, que es lo jurídico, lo cultural y lo institucional. O sea, ¿a qué se refieren ellos? Que si yo cambio la base de dominación económica, van a cambiar las leyes, va a cambiar la cultura, va a cambiar todo lo demás. Por eso es que el marxismo más clásico solo habla todo el tiempo el capitalismo, porque solo están viendo esta parte del problema. Solamente están intentando buscar el foco acá, en esta parte. Esto es importante. Ahora voy a hablar de Weber y después de Gramsci. Por eso guardo esto por un ratito, porque después vuelven. Entonces, el marxismo lo que viene a decir es eso. Constituye la continuación del estado de naturaleza, es un instrumento, no sirve, etc. Luego de eso, según lo que viene en el texto, viene Weber. Entonces, Weber, él viene de otra tradición más del positivismo. Él no es marxista ni nada por el estilo. Pero lo que viene a implantar él es otra cosa. Yo recuerdo que ustedes vieron el texto del político y el científico, que me dicen que se los dieron. Recuerdo que en la clase anterior me dijeron que se los dieron en el ingreso. Y lo que sucedía en la época de Weber es que la política era el reino de la violencia y la imposición en ese momento. O sea, se recuerden siempre, depende del momento que se escribe, es lo que uno escribe. Lo que quería garantizar Weber era que la dominación legítima de una nación, cuyos problemas eran afrontar una crisis del liberalismo y superar el legado de un parlamento débil y una burocracia imprescindible. Entonces lo que viene a decir él es que Weber, ahí estoy viendo el comentario de Weber, lo que dice Weber es que el Estado, o sea, y esta es la definición que conocemos hoy en día de pe a pa y es la más utilizada y es como la que uno tiene en la mente generalmente. El Estado, el que lo reclama, el poder del Estado, es quien aplica legítimamente el monopolio de la violencia, básicamente. El Estado es el monopolio de la violencia legítimo. Por ahí, esa es la forma más fácil de aprenderlo. O sea, el monopolio de la violencia legítimo. ¿Qué pasa si viene un vecino y me pega un tiro? Va preso porque no puede coaccionarte, no puede usar la violencia contra vos porque no puede, básicamente. ¿Por qué? Porque el único que puede hacer eso es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el monopolio de la violencia, expresada en las Fuerzas Armadas,
O sea, todas las tres fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la coerción te la realiza el Estado mismo, y ahí es el momento en el cual el Estado te define lo que es el poder. O sea, no te define, no es la palabra. Ese es el momento en el cual se visibiliza el poder del Estado, cuando se realiza la coerción. Igual ya vimos en la unidad anterior de poder que hay diferentes formas antes de llegar al Estado, al momento en que te reprime la policía. Hay un montón de instancias anteriores para llegar a eso, en el tema de la escalada de los conflictos. Pero bueno, lo que dice Weber más que nada es eso, que el ejercicio de poder debe ser legítimo, básicamente. Lo que el problema que busca él por su época, por el contexto en el que escribió, es el problema de la legitimidad. Las personas, y él lo que dice es que las personas obedecen tres tipos de dominación legítima: la autoridad del pasado, de la costumbre, de la tradición, el carisma y la legalidad burocrática, básicamente. La legalidad de las leyes, de decir, bueno, tal persona es responsable, bueno, ahí está el responsable, o ahí está el presidente, ahí está el que fuera, está el funcionario. Pero bueno, son esos tres tipos de dominación, que no lo voy a explicar porque creo que lo van a ver más bien en sociología eso, y es otra cosa. Pero bueno, pasando, ahora volvieron nuestros amigos que lo habíamos dejado de lado. Pasando a Gramsci, lo que creo que está haciendo el autor es haciendo una cuestión histórica de viendo los diferentes modelos de Estado. No me queda tanto tiempo, así que voy a intentar cerrar por lo menos este texto. No sé si voy a llegar al otro, de última lo hacemos para después. Pasando para Gramsci, ya es otra cuestión, es otro cantar, como quien dice, es otro cantar Gramsci. Y lo que él entiende, lo que Gramsci entiende es como una mezcla. Voy a decir algo que no lo digan, pero es como una especie de mezcla entre Marx y Weber. No lo digan, no lo subas a esto, Clara, porque me van a matar en la UNM. Pero vendría a ser más o menos como una especie que saca cosas de los dos. Gramsci escribe en el contexto, en la Italia fascista, eso es importante tenerlo en cuenta. Gramsci escribe en la Italia fascista, y muchas de las cosas principales que él escribe, lo escribe estando en la cárcel, que se llaman los cuadernos de la cárcel, si no me equivoco, porque él estaba preso, porque lo metió preso Mussolini por marxista, básicamente por ser un disidente político. Entonces, lo que viene a plantear Gramsci, no recuerdo en cuál de todos sus escritos, de manera muy buena, si no nunca leyeron Gramsci se los recomiendo, es muy bueno para comprender la realidad. Para él el problema son los fans de Gramsci, no Gramsci, pero bueno, como todo. El Estado, según Gramsci, es entendido como una compleja e inestable articulación entre dominio y consenso. O sea, vieron que era una mezcla de los dos. O sea, está el instrumento de dominación, está presente, pero por el otro lado también piensa en la posibilidad del consenso, porque sabe, teniendo en cuenta todo lo que sucedió en los años anteriores a nivel político, y además, por ejemplo, en autores como Weber que hablan solamente de eso, sabe que es importante hacer un punto medio entre coerción y consenso. O sea, yo no puedo estar obligando a todo el mundo a hacer las cosas todo el tiempo, porque en algún momento la gente se rebela, y cuando se rebelan se cae el orden. Entonces uno tiene que ir concediendo cosas, consensuando cosas, pero al mismo tiempo coercionando todo eso. Entonces es una relación que ya va a estar un poco más mediada, no es ni una cosa ni la otra, pero está bueno. Pero ¿por qué viene esto? ¿De dónde saca toda esta idea? Y acá el concepto que es clave es el concepto de hegemonía. ¿Por qué? Lo que dice él, por Estado debe entenderse no solo el aparato gubernamental, o sea, no solo la oficina del gobierno, que yo entro a la oficina del ANSES, ponele, sino también el aparato privado de hegemonía. Y el aparato privado, o sea, ¿qué refiere él? Que la cuestión no está solo en el Estado, sino que está en varios lados. La hegemonía de un grupo social sobre toda la sociedad nacional es ejercida a través de las organizaciones privadas. La iglesia, los sindicatos, las escuelas. ¿A qué se refiere él? Vieron que les comentaba recién que Marx habla que esta es la estructura, y que si cambio esto, cambio todo lo demás. Lo jurídico, lo cultural, lo burocrático. Bueno, lo que dice Gramsci es al revés. Hay que atacar la superestructura para cambiar la estructura. ¿Por qué? Porque lo que dice Gramsci es que la base de la dominación y del poder del capitalismo, o sea, de la base económica del capitalismo, de esto, no reside acá, reside acá. Por ello, si yo quiero cambiar esto y sigue la ideología igual, la cultura igual, las relaciones igual, nunca va a cambiar la base económica, porque están hechas justamente para que yo no llegue a esto. Esto es como una cuestión mucho más compleja que lo que plantea el marxismo clásico.
Es por eso que lo que él dice es que la hegemonía se construye acá arriba, en la superestructura. Y ahí es donde se genera al mismo tiempo la dominación, a través de la iglesia, los sindicatos, las escuelas, todas las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, ahí es donde va a residir la dominación para que no se llegue a esta cuestión. Y él lo que hace, como digo de nuevo, ya debe ser como la decimoquinta vez que lo digo, depende del contexto en el que escriba. Bueno, él está escribiendo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento había guerra de trincheras. Entonces él ve a las instituciones de la sociedad civil, como son los sindicatos, la escuela, etcétera, 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 como trincheras que se iban a ir ocupando en una guerra hacia la conquista de la hegemonía. Y la hegemonía es el fin último para lograr cambiar la estructura económica, que se acuerdan que era el enchufe. Pero bueno, acá lo que está diciendo Alfredo es clave, que es el concepto de batalla cultural. Lo que él dice es que hay que dar la batalla cultural para poder cambiar la estructura económica. O sea que la metodología de atacar la base económica y de cambiar el Estado va a ser otra diferente al marxismo clásico. Eso es importante porque es la manera en la cual se ha generado una especie de superación dentro del marxismo. Pero bueno, y también el peronismo toma mucho de esto, de la cuestión de la batalla cultural. Es algo que se usa, que se habla mucho por ahí dentro del peronismo, porque fue publicado y fue muy popular en los 60 y los 70 por ahí. Pero bueno, para ir cerrando ya la cuestión de Gramsci y de Marx, dice, ¿cómo se sostiene el orden político? El orden político se sostiene no porque el aparato de un Estado no porque el Estado es un aparato de dominación, sino porque hay organismos en la sociedad civil que ayudan al consenso. O sea, no es que la dominación se nota directamente, sino que todas las instituciones que están en la sociedad civil están todo el tiempo intentando que haya consenso, básicamente. Entonces, el Estado es considerado legítimo más allá de que vaya contra los intereses. Eso está bueno, eso es importante, porque hay muchos marxistas de la primera ola que dicen que el Estado es ilegítimo, que el Estado no sirve. Está bueno pensar la superación de esto como que el Estado es legítimo, más allá de que vaya contra mis intereses. Es legítimo el Estado porque nos representa a todos y a todas y a todas. Eso es importante entenderlo para no tomar posturas muy, muy extremas que no llevan a nada. Y bueno, como les decía recién, en Marx manda la economía, que es la cosita de abajo. En Marx manda la economía, no hay consenso y pura coerción. Y en Gramsci, al contrario, los sectores populares pueden construir consensos. Pero bueno, para ir cerrando, porque ya me queda poco tiempo, voy a terminar el texto de Ubiña, porque si paso ahora hacia las NIC no me voy a quedar sin tiempo. Yo tengo la otra reunión ahora que les comenté. Así que voy a terminar con Estado, que la parte de Estado del texto de Ubiña, que habla de Estado absolutista, Estado liberal, Estado benefactor keynesiano, Estado neoliberal y Estado en América Latina, para ir terminando. Pero bueno, tengo solamente 15 minutos, entonces me tengo que apurar y voy a nombrarlo lo más por arriba que pueda. Díganme ustedes si sirve, o sea, si quedó claro, si tengo que hacer hincapié en algo en particular, pero váyanme diciendo ustedes, y si tienen dudas, plantéenlas ahora porque nos vamos a quedar sin tiempo en breve. Pero bueno, el Estado es visto allá en este apartado del texto como una construcción social que regula los conflictos entre las personas. Entonces, como ya dijimos, los conflictos no siempre se pueden resolver, sino que se encarrilan, que eso por ahí tiene que ver con lo que vimos en la unidad 1 de conflicto y consenso, en la cuestión del agonismo del texto de Mouffe, cómo el Estado, las instituciones encausan los conflictos. Bueno, viene por este mismo lado. Los conflictos los conflictos no se pueden resolver, sino que se encarrilan, son metidos dentro del sistema político para intentar resolverlos, o por lo menos patearlos hacia adelante o apagarlos. No se resuelven delimitando para siempre un ganador y un perdedor, sino que se puede reabrir el tema. O sea, el Estado es visto, según este autor, como una especie de arena imparcial en la cual puede ir cambiando la correlación de fuerzas sobre un determinado tema o otro determinado tema. Y lo que hace el autor aquí es marcar los diferentes tipos de estados. Por ejemplo, primero marca el estado absolutista. Ya hablamos de esto, no hace falta que lo explique, y me imagino que ya lo saben. En el estado absolutista hay una concentración de poder en manos del rey, la política económica es mercantilista, bla. O sea, lo voy a pasar rápido porque creo que ya lo saben.
El Estado absoluto surgió en el momento que estaba a punto de hacerse el cambio entre el poder de los reyes con la burguesía. Era como una especie de poder de Estado mixto que le servía a los dos. Luego de la Revolución Francesa, de todo lo que estuvimos hablando hace un rato de Rousseau, todo eso, cuando esas ideas hacen mella luego de la Revolución Francesa, se implanta el Estado liberal. No en todo, al principio en Occidente ya estaba bastante impuesto, pero luego de la crisis del 29 se impone en general en todo el mundo. El Estado liberal, básicamente el Estado de Derecho como se lo conoce, básicamente emerge, como les comentaba recién, de las revoluciones industriales y francesas, y es una especie de transición de un estado de un estado más absoluto a un estado más popular o más benefactor, como lo conocemos hoy en día, como el estado que propone el peronismo por ahí. Es un estado antiguo y de transición por ahí, que solamente se encarga de la soberanía y del derecho de propiedad, nada más, de garantizar la ley y el orden, como se lo conoce por ahí. Pero básicamente lo que se plantea también es que el Estado no debe intervenir en el mercado. Entonces ahí es donde vienen los primeros problemas con respecto a las otras concepciones del Estado. Lo que dice, como está basado en el Estado liberal de Locke y de las ideas económicas de David Ricardo sobre todo, lo que dice es que el mercado no tiene que intervenir en la economía porque el mercado tiende a autorregularse por la mano invisible y qué sé yo, todas cuestiones que ya sabemos, creo, espero. Pero bueno, que no hace falta ahondar. Ese es el otro modelo de Estado. Luego de la posguerra, luego de la guerra del 45 y en los 70 más que nada, depende de la parte del mundo en la que estemos hablando, pero desde el 45 en adelante, y específicamente en Argentina desde el 17 de octubre del 45, justamente, se desarrollan 20, 30 años, depende de la zona del mundo, que son los años dorados del capitalismo, en la cual se crea el Estado benefactor keynesiano. O sea, hay una visión económica diferente y el Estado empieza a intervenir en la economía. Esto lo que hace es que los Estados que solo garantizaban la ley y el orden empiezan a crecer, no solo a nivel fiscal y a nivel estructura, sino también a nivel ideológico, como quien dice, de las áreas que va a ocupar el Estado y las áreas en las cuales va a tener preeminencia el Estado, dónde va a intervenir. O sea, todo este momento en nuestro país se dio entre los años 40 y los años 70, en los años de peronismo. Luego hubo un reflote de este tipo de Estado entre el año 2003 y el año 2015, también en los gobiernos de corte kirchnerista hubo también un reflote del Estado keynesiano. Pero bueno, hay que tener en cuenta que fue un contexto internacional que muchos países aplicaron por la crisis del 29 ese tipo de políticas para hacer crecer el Estado. Luego intervinieron en economía, pero todo esto se logró aproximadamente hasta los años 70 y 80, porque después resurgieron las teorías liberales que conocimos, que estuvimos hablando hace un rato, que nosotros conocimos las ideas liberales clásicas respecto al Estado, pero luego, en los años 70, en el contexto en el cual se aumentó mucho el petróleo, que se fue llamado la crisis del petróleo, y que al mismo tiempo sucedió con un montón de conflictos políticos y de crisis fiscal en los estados, es que viene la idea del neoliberalismo y los estados neoliberales. Los estados neoliberales básicamente están basados en las teorías de Milton Friedman y de todo el círculo de la escuela de Chicago, y vuelven a resurgir todas las teorías que estuvimos hablando hace un rato del Estado liberal, vuelve a resurgir y se empieza a aplicar específicamente como primera prueba en los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los años 80 en Estados Unidos. ¿Qué significa? Empieza la globalización financiera, el Estado había aumentado mucho el gasto público y había aumentado mucho el personal, entonces lo que surge es una especie de reacción ideológica en contexto internacional, que al mismo tiempo tengan en cuenta que Rusia, la URSS, la Unión Soviética está a punto de caerse. En ese sentido, en ese contexto de globalización y de caída del comunismo, es que se vuelven a implantar este tipo de teorías que dejaban al Estado meramente como una herramienta de coerción, de garantizar la propiedad privada y al mismo tiempo por estos problemas que veían ellos, de recortar el gasto público. Entonces que ahí vuelve, y que nuestro país se vio claramente durante los años 90, o sea, por ahí estos números que les digo entre los 70 y los 90,
depende de la zona del mundo el momento en que se implantó, pero en nuestro país lo conocimos con la llamada Ley de Reforma del Estado que propuso Carlos Menem en los años 90, que hizo que se privaticen muchas empresas y que el Estado cambie su función, que pase de ver al Estado, que el Estado deje de ver a la gente como ciudadanos y lo empiece a ver como consumidores. Entonces, por ahí el cambio sustancial que hubo en el Estado neoliberal no fue tanto a nivel estructura, sino más bien a nivel ideológico. Y eso es muy importante porque se busca la eficiencia, se buscan un montón de cuestiones que ya las tenemos como medias impregnadas en nuestro ADN, pero que bueno, que en realidad van por otro lado. En 3 minutos se corta, me dicen. Bueno, me fui un poco por la rama por ahí. Pero bueno, el Estado en América Latina, lo digo rápido en 1 minuto, a ver si llego. Bueno, el Estado en América Latina, por ahí no hace falta que lo explique tanto, sino que ustedes mismos vean todos estos momentos históricos, cómo se fueron aplicando en el continente. Qué sé yo creo que se los dije. El Estado populista ha sido entre los 30 y los 60, el Estado burocrático autoritario entre los 60 y los 70 y el neoliberal en los 80. Más o menos es lo que les dije a nivel Argentina. Bueno, y pueden verlo ahí, pero siguiendo la línea de Oubiña, tiene que ver respecto a cómo era la cuestión en ese momento, a cómo era la correlación de fuerza entre sociedad y Estado en ese momento. Por eso que el Estado acá fue oligárquico a principios del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, porque la oligarquía manejaba el país en ese momento y los unitarios ganaron la guerra de la batalla de Caseros, perdón. Entonces es entendible que el Estado en ese momento se haya conformado de esta manera. Luego viene el Estado del populismo, que viene con los golpes militares, luego con el peronismo. El Estado autoritario, que es el Estado de represión de Onganía, en el momento de mayor represión antes de la última dictadura. Y luego el Estado neoliberal que les comenté, que viene a implantar esta lógica del sálvese quien pueda por ahí. Pero bueno, muchas gracias por el tiempo de ustedes también, por escucharme, por darme el espacio. Muchas gracias Clara, muchas gracias Jere por todas las cuestiones por todo este espacio que me han dado para seguir hablando. Y bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero bueno, como quedó el texto de Selaznick sin hacerse, y por ahí la unidad 5 no la tenía tan clara, podemos ver de organizar alguna otra clase. Bueno, ustedes lo van a hablar con los chicos, depende si hace falta o no, y cualquier duda que tengan, o le escriben a Clara y me la mandan a mí y no hay drama. Pero bueno, seguimos charlando después y les mando un beso y les deseo mucha suerte.